En su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces, y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre: levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse un momento. Quisiera empezar la reflexión por la primera lectura, que es del libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 5, es la página 449, por ahí. Si gustan, vamos al capítulo 5, versículo 1, por favor, página 449, solo les voy a relatar unos versículos para que sepamos de quién estamos hablando. Es Naamán. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1, dice así: había un hombre llamado Naamán. ¿Cómo se llamaba? Jefe del ejército del rey de Siria. O sea, no era cualquier pelagatos. Era el general. Era el general del ejército de Siria. En ese tiempo Siria era como Rusia, más o menos. Para que me entienda, pues. Como Rusia era Siria, sí. Porque Siria invadía y le valía chetos a Rusia, a Siria. Era un ejército muy poderosísimo. Andaban unos caballos grandes y invadían. Bueno, Naamán era general del ejército sirio, muy estimado y favorecido por su rey. Lo quería el jefe. Como a Chengua, no es cierto. Lo quería el jefe, porque el Señor le ha dado victoria a Siria por medio del general. Era buen general. ¿Qué más podemos pedir? ¿Estás bien con el rey? ¿Eres general? ¿Te va bien? ¿Tienes lana? ¿Tienes lo que quieras? Si eres el general, tienes lo que quieras. Pues imagínense tener todo lo que se le antojaba. Este era Naamán, pero estaba enfermo de lepra. Agrega ahí punto y seguido, pero estaba enfermo de lepra. Tenía todo lo que un hombre puede tener, puede desear, pero estaba enfermo. Qué contradicción, ¿verdad? Qué contradicción. Aquí no entramos en detalles de por qué se enfermó, nada de eso. Solo decir que en estos tiempos, las lepras de estos tiempos, mis hermanos, no son las lepras físicas. Las enfermedades más graves del siglo XXI no son las físicas, son las espirituales. Son las emocionales. ¿Por qué decimos que hay gente tóxica? Porque gente que estamos intoxicados. Eso es bajita la mano, lo que decimos, intoxicados. ¿Por qué? Porque donde quiera que pasamos, intoxicamos. Y hoy hay mucha gente que ha conquistado, como este Naamán, pero está enferma, porque no es feliz. ¿Y de qué sirve, como dice Jesús en el Evangelio, de qué sirve ganarte el mundo entero si al final no eres feliz?
Entonces, díganme, o piensen. Por eso a veces, relativamente, a veces las enfermedades físicas hacen que el hombre tome conciencia. Tenemos aquí al padre Mario enfermito, bueno, enfermo, ya tiene tiempo. Y no crean, la enfermedad te hace valorar la vida. Cañón, pues ¿qué soy? ¿Por qué ando peleando? A veces tantas ambiciones, tantas cosas, ¿para qué? Si la vida es tan frágil, ¿sí o no? Pero bueno, el corazón del hombre es bien curioso. Entonces tenemos a Naamán aquí, un hombre, y no vayan a pensar que yo escogí los textos para echar piedras. No, la liturgia lo propone, es la misa del domingo. Así que si van mañana a misa a otra parte para desengañarse, sepan que son los textos de la liturgia. Bueno, ese era Naamán. Dice, pues, como era general, tenía una criada. Pero era israelita. Y le dijo, si mi patrón supiera que en Israel hay un profeta que se llama Eliseo, el Cheo, ese es el Cheo, no, Eliseo. Si mi patrón supiera que ya en Israel hay un profeta así, no, hombre. Y bueno, ya no se las barajeo tanto. Dice que Naamán se enteró y se fue. Dijo, yo voy, y pues allá está el profeta, vámonos. Y se fue a Israel, versículo 11. Versículo 9, perdón. Vayan al versículo 9. Naamán se fue en su ADO, se fue en su 2023, andaba en 2023. Obviamente era el general. Ni modo que iba a andar en una Caddy, tenemos ahí. No, andaba en un 2023. Naamán se fue con su carro y sus caballos, de varios caballos de fuerza, y se detuvo en la puerta de la casa de Eliseo el profeta. Y dice, ojo con esto, pero Eliseo envió un mensajero a decirle, ve y lávate al río Jordán 7 veces, y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Y versículo 11, el versículo 11. Naamán se enfureció y se fue diciendo, yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie a mí iba a invocar el nombre del Señor Todopoderoso y le iba a mover su mano, le iba a poner sobre la parte enferma y así me quedaría sanado. Naamán pensó que el profeta iba a venir, le iba a hacer fiesta y se enojó. Y le dijeron ya después, tranquilícese. Le dice estoy leyendo lo que no se leyó. Porque ahorita se empezó a leer desde el versículo 14. Vean el versículo 14. De ahí empezó a leerse. Naamán fue y se sumergió 7 veces al río Jordán, según se le había dicho el profeta, y su carne se volvió como la de un jovencito. Pero primero hizo su berrinche. La fregada que dijo. Allá, en Siria hay unos ríos más chidos que el río Jordán, que se seca cuando es tiempo de seca, porque el río Jordán es un río pequeño. En Siria hay unos ríos más machines. Entonces dijo Naamán, pues ¿qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa al profeta? Y hasta que le dijo, pero Señor, si le están pidiendo cualquier cosa, báñese, y lo hizo, y quedó curado. ¿Por qué estoy exagerando? A lo mejor en esto no estoy exagerando. Así es la oración, tus hermanos. Así es la oración. La oración así es. La oración no es hacer grandes cosas tan maravillosas, tan extraordinarias, porque a veces uno se siente bien fregoncísimo, que nadie me merece, ni Dios me merece. Yo soy tan fregón que ni Dios me merece. Pues yo quiero que Dios haga milagros a mi altura. Cuando Dios te pide nada más, tan sencillamente, que te laves 7 veces en el río Jordán. ¿Qué significa eso? Que hagamos una oración sencilla, que hagamos una oración humilde, que cumplamos con lo más esencial. Ir a misa los domingos. No, yo que voy a misa los domingos. ¿A poco con ir a misa los domingos a mí yo me voy a curar? ¿O yo voy a ser mejor persona? ¿O cerrar las broncas de mi familia? ¿A poco con ir a misa los domingos?
Dijo de Chiapas, ¿sabe? Yo qué sé. Yo les comparto lo que dice el Señor. Que de pronto andamos pidiendo cosas muy grandes porque nos sentimos muy grandes. Pero, mis hermanos, el Señor trabaja en lo pequeño y las cosas a veces muy insignificantes. No dejemos que la soberbia que habita en todos nosotros, no dejemos que se meta en nuestro corazón y entonces se interponga entre la gracia de Dios y nosotros. El Señor no ocupa grandes cosas para hacer grandes cosas en nuestra vida. Él es grande y no ocupa grandes cosas de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues entonces, que nuestra oración sea sencilla, confiada, y que no le andemos pidiendo cosas tan extraordinarias como irnos de rodillas a la basílica. Yo voy de rodillas a la basílica porque yo tengo un ego tan grande que yo que le voy a demostrar a Dios que sí puedo. Dios te puede curar a que no te vayas de rodillas. Más con que le hables a tu esposo, con que le hables nomás. O a tus hijos que les hables, o a tus papás que los visites. No hace falta que hagamos grandes mandas. Ya ven que en México somos un país de mandas. Le queremos demostrar a Dios que somos grandes. No le demostramos nada a Dios. Nada. Porque Dios no ocupa nada de nosotros para hacernos milagros. ¿Que quede claro? Como canta la arrolladora, que quede claro. Por último, vamos al Evangelio. El Evangelio de los 10 leprosos. Lucas 17:11. En su camino Jesús iba pasando por la región de Samaria y Galilea. Haz de cuenta, pasando por San Andrés y San Pedro, hagan de cuenta más o menos. Iba pasando por San Andrés y San Pedro, por ahí, bajando por la autopista, por la libre, perdón. Había 10 leprosos, 5 de San Andrés, 5 de San Pedro, para que no se peleen. Sí, no, porque lo van a decir, no, nomás de San Andrés, también en San Pedro hay, ¿cómo no? Sí. 5 y 5 que se juntaban enfrente de la casa de San Pablo, ahí se juntaban enfrente a pistear. Y luego iban a la adoración ahí a misa de San Pablo. Pues aquí estamos en los límites, ¿no? San Andrés, San Pedro. Aquí estamos nosotros, somos aquí en la frontera. La frontera. Y entonces, estaban 10 enfermos que vieron a Jesús. Empezaron a gritarle, Señor, Maestro, versículo 13, Lucas 17:13, Maestro, ten compasión de nosotros. Qué gran oración, qué gran oración, para que la apuntemos, para cualquier momento, para cualquier situación, para cualquier tristeza, para cualquier conflicto, para la enfermedad, para la tristeza, para todos los momentos. Jesús, Maestro, ten compasión de mí. Y eso tenemos que gritarla siempre. Cuando Jesús los vio, les dijo, vayan al sacerdote, vayan y confiésense con el padre Joel, que ahí está confesando el padre Joel, pero no se acercan, les da miedo. Y mientras iban de camino, quedaron limpios de su enfermedad. Versículo 15, uno de ellos, al verse limpio, regresó corriendo a donde estaba Jesús, alabando a Dios a grandes voces, y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, no le dijo nada. Solo dice San Lucas que este hombre era de Samaria, era un samaritano, no entra en esa teología, era un hombre pecador. Y Jesús pregunta, versículo 17, vean su Biblia, ¿acaso no eran 10? ¿Por qué nada más uno regresa? ¿Por qué nada más uno vuelve a agradecerle a Dios? Y eso también es la otra enseñanza con la que vamos a terminar la reflexión. Hermanos, que todos y cada uno de los que estamos aquí, nunca olvidemos las grandes obras que el Señor ha hecho en nuestra vida. Porque nos ha sacado de cosas muy gachas algunos nos ha sacado de cosas muy terribles, de muchos pecados, de una vida sin sentido, de una vida vacía, de una vida a veces, etcétera. Y aquí estamos.
Dice, como dice el de allá de mi rancho, haiga sido como haiga sido, aquí estás. Sí, así es en San Luis Potosí, haiga sido como haiga sido, aquí estamos. Que este momento, que ahorita tendremos una hora de 10 a 11, una hora de agradecimiento, de alabanza, de oración, también de sanación, pero que sea con esta actitud de esos que regresan siempre con el Señor, esos que nunca se olvidan del Señor, esos que siempre estarán en su presencia, siempre en su presencia, porque fuera de su presencia, mis hermanos, ¿qué somos? ¿Qué haríamos sin el Señor? Algunos le han intentado vivir sin el Señor y les ha ido mal. Lo vienen corriendo, chillando. La señora llegó chillando, ay Padre, no digo nombres, pero no está aquí, de hecho no está aquí en ese momento, pero llegó chillando, ay, ya aprendí la lección, ándale, ¿para qué se va? Ya llegó llorando otra vez. Lo bueno que el Señor no es como nosotros, una vez es, sáquese. Y el Señor no, el Señor a todos los recibe. Pues ese es el último mensaje para esta reflexión, que seamos como el número 10, el leproso 10, el que siempre va a regresar a los pies de aquel que lo curó. Piense usted de qué lo curó el Señor, cuál fue su peor enfermedad, cuál fue su peor momento, o si está en su peor momento. Si está en su peor momento, pues está en el lugar más indicado. Y si ha pasado por un momento más triste que este, pues no olvide quién la curó y quién lo curó. Vamos a ponernos de pie.